Vais a alucinar con el hallazgo del que vamos a hablar hoy. Y es que entre los restos de cerámica, de monedas o de objetos cotidianos hallados en una antigua ciudad romana del noroeste de la península ibérica, el equipo de arqueólogos encontró algo inesperado, un fósil, y muy antiguo, nada más y nada menos que un trilobite, un invertebrado marino extinguido millones de años antes de que llegaran los romanos aquí o antes de que hubiera personas. Al parecer, esta pieza, este trilobite, aparecía pulida por mano humana, apareció en el yacimiento de Asipa de Armea, cerca de Ourense, en Galicia, en un estrato que ha sido datado entre los siglos I y II de nuestra era. Se trata del primer trilobite documentado en un contexto romano y abre una ventanita bastante insólita sobre cómo los antiguos de la antigüedad romana podían llegar a comprender o valorar los fósiles. ¿A qué resulta interesante? Vamos a hablar de ello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Padarc. Y hoy vamos a hablar de un tema que lo mezcla todo, la paleontología y la arqueología. Aquí Francesc Cajó, el Paleozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy estoy muy contento, porque uno de los temas que más me interesan, y del que ya he hablado en algunas publicaciones, es la historia de la paleontología y la historia de cómo la humanidad ha entrado en contacto, ha extraído fósiles y cómo los han interpretado a lo largo de las eras. Pues bien, esto es un hito para esa historia de nuestra relación con los fósiles. El yacimiento de Armea se encuentra en el municipio de Alariz, en la provincia de Ourense, en Galicia, y constituye uno de los enclaves de época romana y romanos mejor conservados del noroeste peninsular. En época imperial romana, Armea formaba parte de la provincia de Galecia, una región que, aparte de ser rica en recursos minerales muy demandados, también era atravesada por rutas comerciales que conectaban el interior con la costa atlántica. Las excavaciones de este yacimiento han revelado estructuras domésticas, áreas de almacenamiento, talleres metalúrgicos e incluso termas que nos hablan de una comunidad bastante próspera, vinculada a labores de minería cercana en el monte Medo. En este entorno, con esta actividad económica y cultural, entre artefactos que corresponden a objetos cotidianos o residuos domésticos o del trabajo de minería, se halló este curioso fósil. Un fragmento de trilobite que aparece depositado junto a cerámicas finas de Terra Sigillata y monedas de Augusto. Los trilobites fueron un grupo de artrópodos marinos que aparecieron en el Cámbrico a principios de la era del Paleozoico y se extinguieron a finales de esta era del Paleozoico en el periodo Pérmico. Al final del Pérmico, de hecho, tuvo lugar una gran extinción en masa, posiblemente la mayor extinción en masa que ha sufrido la vida sobre la Tierra. Los trilobites, por lo tanto, estaban entre las faunas dominantes de los ecosistemas marinos durante prácticamente 250 millones de años. Su cuerpo estaba dividido en 3 lóbulos, que es lo que le da nombre a los trilobites, y estaban protegidos por un esqueleto permineralizado más o menos parecido al de los crustáceos, que hace que fosilicen con facilidad. Como os podéis imaginar, eran cosmopolitas, han sido hallados en todo el mundo, y a lo largo de 250 millones de años fueron evidentemente muy diversos. Se han llegado a describir más de 20.000 especies, pero es que claro, son 250 millones de años de evolución, adaptación y especiación. La mayoría vivían en fondos marinos poco profundos, aunque algunos nadaban en la columna de agua. Muchos de ellos se alimentaban de detritos o de pequeños invertebrados, y como ya os hemos indicado, desaparecieron mucho antes de la aparición de los primeros dinosaurios, a finales del Pérmico, en esta gran extinción que marcó un antes y un después en la historia de la vida sobre la Tierra. Además, son fósiles guía, son muy interesantes y muy usados en bioestratigrafía para el Paleozoico y están entre los fósiles más importantes para la paleontología de invertebrados, o para la paleontología en general. Pues bien, a este grupo pertenece este fósil hallado en Armea. Concretamente es un trilobite que pertenece al género Colpocorife, un trilobite del periodo Ordovícico medio, que tendría una antigüedad aproximada de hace 460 millones de años. Creo que es lo más antiguo de lo que hemos hablado en este canal. Pero ¿por qué estamos hablando de este trilobite aquí? Porque apareció en un contexto doméstico datado entre los siglos I y II de nuestra era, concretamente en un nivel que se ha identificado como de desechos de una vivienda romana. Su superficie mostraba señales de una clara manipulación por parte de los humanos.
Los investigadores identificaron hasta 7 áreas, 7 puntos de este fósil de trilobite que habían sido deliberadamente pulidos, sobre todo en su cara inferior, usando posiblemente alguna herramienta abrasiva para alisarlo y darle cierta regularidad, un tacto regular a esta pieza, posiblemente con el objetivo de usarla como amuleto o como colgante. La roca que contiene a este fósil de trilobite, una hematita rojiza, curiosamente no procede de Galicia, sino de unas formaciones del Ordovícico que se encuentran en el sur o centro de la península ibérica a más de 400 kilómetros como mínimo. Esto implica que este fósil viajó a lo largo de rutas comerciales, posiblemente siguiendo la Vía de la Plata, que conectaba Mérida con Astorga y el noroeste. Su rareza, su aspecto inusual, habrían despertado la curiosidad de quien fuera que lo encontrara, otorgando seguramente algún valor simbólico o incluso mágico, quién sabe. Por supuesto, los fósiles eran conocidos por las culturas antiguas y la cultura romana no era ajena a ellos, aunque su origen biológico, tal y como lo entendemos hoy en día, todavía no llegaba a ser comprendido del mismo modo que lo comprendemos hoy. En el mundo grecorromano, naturalistas como Plinio el Viejo describieron ciertas curiosidades minerales que hoy en día identificamos como fósiles. En su Naturalis Historia, por ejemplo, Plinio menciona las glossopetre, literalmente se traduciría por lenguas de piedra, a las que atribuían ciertas propiedades mágicas o medicinales y que fueron tomados por lenguas petrificadas de dragones durante siglos. En realidad se trataba de dientes fósiles de tiburones, principalmente hallados en calizas miocénicas de la zona mediterránea. También circulaban por el Imperio Romano las llamadas ossa gigantum, las osamentas o huesos de gigantes, interpretados como restos de héroes o criaturas mitológicas y que a veces eran conservados en templos o en colecciones privadas. Por ejemplo, según Suetonio, el propio emperador Augusto habría poseído en su villa de Capri de una colección de estos restos, que probablemente serían restos de huesos fósiles de mamíferos cuaternarios. En cualquier caso, estos fósiles nunca eran apreciados con un valor meramente científico o académico, sino por su rareza, su carga simbólica, integrándose en sus tradiciones, aunque como podemos ver, los que los consideraban restos de gigantes y de criaturas mitológicas ya no iban muy desencaminados del significado real de los fósiles. Este hallazgo, el del trilobite encontrado en Ourense, es único en el mundo de la arqueología romana, al menos hasta día de hoy, y sugiere que la recolección, la apreciación y el intercambio de estos objetos, de los fósiles, pudo ser una práctica bastante más común de lo que nos pensábamos en el mundo romano. Y en concreto, el hecho de que el trilobite de Armea proceda de unas formaciones geológicas ordovícicas de 400 kilómetros de distancia, señala que en las rutas comerciales que ya existían entonces también se hacían intercambios de algunos objetos curiosos, no solo de las materias primas habituales. Curiosidades naturales, posiblemente vinculadas a los trabajos de la minería, de la agricultura, así que posiblemente por estas vías comerciales de época romana circulaban ya fósiles. Además, su manipulación intencionada muestra que se iba a usar para un propósito, aunque fuera un simple adorno o su uso como amuleto, dotándole por lo tanto de algún tipo de significado, ya fuera simplemente por su belleza o porque le dieran algún valor simbólico. ¿Qué te parece? Pues bien, si te gustan estos temas, estás de enhorabuena porque no estamos descansando. No paramos de crear contenidos nuevos sobre temas parecidos. Para no perderte ningún detalle de todo lo que estamos preparando, te aconsejo que lo primero, te suscribas al canal si todavía no lo estabas. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También te animamos a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc o a que te pases de vez en cuando por nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Así es como te invitamos a que nos acompañes en este viaje tan apasionante por nuestra historia. Muchas gracias.